Dios no quiso dejarnos así nomás en el aire, sino que envió su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y el Señor se ha encargado de darnos dones, los cuales vamos desarrollando poco a poco de acuerdo a lo que vamos conociendo. Pero en esta oportunidad vamos a mirar a través de la palabra del Señor un don tan precioso y maravilloso que Dios quiere estar y quiere dar para todos sus hijos. Está disponible y es el don de comprensión. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Pido que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, dándonos entendimiento para poder entender claramente lo que tú nos quieres decir. Siempre te agradeceremos y te alabaremos con todos nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 4. Hechos capítulo 4, y vamos a comenzar a leer del versículo número 8. Hechos 4, 8 dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta narración es tan hermosa a través de lo que nos dice la palabra, que Pedro y Juan estaban yendo a la hora al momento de la oración al templo, y ahí estaba un hombre paralítico, y le dijo Pedro: míralos. Este hombre los miró y Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Y se levantó y entró al templo alabando y glorificando al Señor. Y esto fue notorio por todo esta ciudad. Y entonces los principales sacerdotes, los judíos, por supuesto, dijeron: vamos a traer a estos aquí. ¿Con qué autoridad están haciendo esto? ¿Con qué? ¿Quién les dio la facultad para sanar, para hacer algo? ¿Qué? Y ahí es que Pedro dice, entrando, y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hermano, qué maravilloso esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Si usted se acuerda quién era Pedro, Pedro fue aquel que le negó al Señor. No una vez, sino 3 veces. Y ahora él está lleno del Espíritu Santo. Y lo que dice la Escritura, dice, lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús de la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo, anótelo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se ve que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y podía entender, podía comprender qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba diciendo. Algo que nos lleve siempre a llamar la atención es que mucha gente se queda admirada, asombrada de cómo los cristianos podemos explicar la palabra del Señor, y es simple y llanamente por el don de comprensión que Dios nos ha dado a nosotros
para poder entender y también para poder participar lo que nosotros encontramos. Desde luego, siempre y cuando sean parados por la palabra. Dice, se maravillaban porque eran del pueblo, o sea, era de lo más bajos, eran pescadores y no tenían estudios tampoco. Pero al escucharles con qué denuedo, con qué fluidez, con qué autoridad Pedro hablaba, se maravillaban. Y notaban claramente que habían estado con Jesús. En la vida nos enfrentamos a circunstancias y situaciones que exigen una sabiduría que tal vez no hayamos tenido suficiente experiencia para desarrollarla. Además, la vida a veces exige un conocimiento superior a todo lo que podemos adquirir con el adiestramiento y los estudios. También nos enfrentamos a los siniestros poderes de las tinieblas que buscan activamente nuestra destrucción. La capacidad para discernir su presencia y operación es imprescindible. Dios nos ofrece amorosamente estas cualidades bajo la forma de los dones de comprensión. Porque en muchas ocasiones en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, hay manifestaciones que realmente no son de Dios, sino del enemigo. Pero hay que tener el don de comprensión para entender si en verdad es de acuerdo a lo que dice la palabra o que está fuera de lo que dice la palabra. Y ahí viene, alguien tiene que poner orden. Vimos en la otra ocasión que también cuando se hablaba lenguas se tiene que establecer un orden, que hable el uno después del otro y así sucesivamente de acuerdo con el turno que le tocaba. Pero si alguno quiere o tiene mejor, o digamos, un mensaje más claro, dice que los demás callen. Y hermanos, nosotros siempre debemos de entender claramente que nuestra lucha es contra Satanás. No es contra un hombre, una mujer, no, es contra huestes, contra potestades. Y ahí es que se necesita mucha sabiduría de parte del Señor y tener este don de comprensión para, primeramente, el Espíritu Santo le ayuda a entender las cosas y luego, como le decía hace un momentito, transmitir lo que Dios le está dando a usted. Siempre y cuando, le repito, una vez, dos veces, las veces que sea necesaria, siempre y cuando sean respaldadas por la palabra del Señor. Porque simplemente usted va a decir, así dice el Señor, de tal cosa no se tiene que poner caso. Uno debe estar plenamente seguro y convencido que es del Espíritu Santo. Y por eso Él nos da la sabiduría. Y cuando el Señor le dijo a Moisés que Él iba a edificar el tabernáculo en el desierto, y le dictó la manera y todo, y le dio las medidas, todos, ok. Una cosa era recibir las instrucciones, recibir todos los planos, otra cosa es ponerle a practicar, hacerlo realidad. No es lo mismo que usted lo pinte o dibuje un anillo, por ejemplo, y le diga yo quiero un anillo así, y le lleva al maestro y total a ver quién le puede hacer de acuerdo a lo que usted le está indicando. Es lo que el Señor le dijo y le encargó a Moisés. De ahí que Dios también estaba dispuesto a conceder a varias personas ese don de comprensión para que puedan entender lo que estaba escrito. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 31. Éxodo, capítulo 31. Y leamos desde el versículo número 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Boliad, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo.
la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y del incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Para eso Dios les capacitó a estos hombres a que estén llenos de sabiduría y que sean unos artesanos, pero fantásticos, ideales para hacer esta obra. Qué lindo es, hermanos, saber que tenemos un Dios de orden, un Dios maravilloso que siempre está dispuesto a concedernos a nosotros su palabra para poder entender claramente lo que nos quiere decir. No estamos, como le dije hace un rato también, no estamos desamparados a nuestra propia suerte. Tenemos la guianza del Espíritu Santo y es de ese mismo Espíritu Santo que nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer. Imagínense qué hermoso, ¿no? Dice, no, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en toda arte. Por eso, hermanos, siempre es bueno dar un consejo a los jóvenes, a las jovencitas que están creciendo, cuando no saben qué carrera elegir. Uno siempre tiene que decir, a ver, cuál es el llamado, cuál es lo que más le interesa, de qué es lo que le está gustando. Porque he conocido a varias personas que a sus hijos les han querido ver triunfar en diferentes campos, ya sea el campo deportivo, musical y en algunas otras cosas, y les inscribían ahí para que ellos lo hagan, pero lo hacían a la fuerza, sin ese gusto, con ese gozo. Hermanos, nosotros siempre debemos establecer un principio. El don que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo con gratitud a Él y que no nos cuesta absolutamente nada. No es peso, no es carga. Es al contrario, es un privilegio de parte del Señor. Imagínense, necesitamos sabiduría porque el Señor es el que nos da eso, justamente sabiduría para poder hacer las cosas. Yo me quedo asombrado cómo los grandes edificios han sido edificados por una persona que quizás ni pasó por la universidad, pero como no tiene el título de ingeniero o de arquitecto, le ponen a un lado, pero es el maestro mayor, todo el mundo le reconoce que es hábil. Y cuando tienen alguna pregunta, alguna inquietud, le hacen la pregunta a ellos. No le hacen la pregunta al arquitecto o al ingeniero, sino a él, al maestro mayor. Y él les da la solución cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos años de experiencia y a la vez tiene el don de entender, de comprender cómo dice los planos. Quizás si usted tiene la oportunidad, abra un plano y vea ahí cantidad de rayas, de dibujos, de números, y usted va a decir, no entiendo absolutamente nada. Lógico, porque usted no sabe. Pero si usted entiende de ingeniería, de arquitectura, se va a dar cuenta que es hermosa esta profesión de crear. El arquitecto crea, el ingeniero lo edifica, porque todos trabajan en junto, en función. Y como él necesitaba ayuda, este hombre, para edificar la cosa del tabernáculo, Dios también dio a otros ayudantes y les capacitó con el mismo espíritu, porque es el mismo espíritu. Nosotros siempre debemos agradecer al Señor que tenemos a nuestras manos la palabra del Señor para poder entender tantas cosas que están ahí. Porque recuerde, hay un testimonio tan hermoso de parte del Señor que a Salomón le llenó de sabiduría, le dio mucha sabiduría. Vayamos al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo número 3. Leamos el versículo número 4 hasta el 12. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo,
Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud, de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, de que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios contesta nuestras peticiones y en Santiago nos dice, ¿tiene alguien esta falta de sabiduría? Pídale a Dios, pero pídale con fe, sin dudar. No sea como la hora del mar que le lleva de un lado para el otro. Pídale con fe y Dios lo va a hacer. Y ahora la pregunta es, ¿para qué le pide sabiduría? ¿Para qué? Quizás usted le está pidiendo sabiduría para hacer riquezas, para hacer buenas inversiones, en fin. Salomón le dijo, dame sabiduría porque no sé cómo dirigir a un pueblo tan grande que tú me has dado. No le pidió riquezas, no le pidió fama ni poder, sino eso. Y Dios le concedió la sabiduría y le dice, además de todo, de la sabiduría que te doy, te voy a llenar de riquezas, te voy a dar, tu fama se va a extender como que nunca ha habido. Y de hecho, hasta el día de hoy no se ha comparado nada de lo que hubo en la época de Salomón. Tanto así que dice que la plata le tenían como piedra en el piso. Ahora quisiéramos que haya un poco, ¿verdad? Pero no se puede. Hermanos, nosotros qué tenemos que hacer también, rendirnos delante del Señor, y si al Señor le place, también nos da el don de sabiduría. También nos da comprensión para entender todas las cosas o casi todas las cosas, porque es inútil entender que nosotros vamos a saber todas las cosas. No lo vamos a saber. Por más que nos esforcemos, por más que hagamos tanto, no lo vamos a saber. Y me gusta aquí este país de Estados Unidos de América porque es un país establecido de tal manera técnicamente que la persona que sabe hacer una cosa se dedica a eso. No es como en nuestros países que si se les dañó alguna cocina, llaman al vecino, llaman a la vecina y viene el compadre y le dice, usted sabe hacer esto, y en vez de solucionar el problema, le dañan. En cambio aquí no, aquí el experto, como en cierta ocasión contaban que, claro, esto creo que es un poco exagerado, pero en una ocasión contaron que una persona se le quedó su llave dentro de su apartamento y llamó a las personas que saben abrir y cerrar las cerraduras. Y entonces vino el técnico, le quedó viendo la cerradura y le dice, esta cerradura, ¿para dónde gira? ¿Para dónde abre? ¿A la izquierda o a la derecha? Y le dijo, oh, a la izquierda. Oh, entonces le dijo, lo siento mucho, yo soy técnico solamente de las cerraduras que dan la vuelta al lado derecho. Así es que llame al de otro del lado izquierdo. Hermano, la tecnología avanza. Dios capacita a las personas. Y qué lindo fuera, queridos hermanos, que en nuestras congregaciones haya gente llena de sabiduría, llena de entendimiento, y desde hechos lo hay. Pero no se deben quedar con eso, sino que pueden avanzar también por medio del estudio, por medio de la experiencia, pueden lograr hacer muchas cosas. Y uno tiene que motivarles a ver, hermanito, hermanita, siga adelante, no se quede ahí, usted puede lograr, pídale al Señor hacerlo. Y nosotros tenemos que decirle al Señor que nos dé sabiduría. Y en medio de todas estas cosas, siempre va a venir el enemigo a tratar de distraernos, siempre va a pensar que
nosotros estamos tan distraídos que vamos a caer en sus garras. Y ahí uno tiene que evitar para eso el ocultismo. Uno tiene que estar seguro claramente qué es lo que están diciendo, qué es lo que están hablando. De ahí que se necesita comprensión, discernimiento. En el libro de Isaías, capítulo número 8, Isaías capítulo número 8 dice, versículo 16 al 22. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. De aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios de Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que moran en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no se les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldicirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Muchas de las ocasiones nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, desde luego, nos dejábamos guiar por el horóscopo, a ver qué nos dice el horóscopo. Y de hecho todavía hay, hermanos, todavía hay gente, ya en este pleno siglo XXI que estamos atravesando velozmente, la gente todavía sigue consultando a los horóscopos, a los magos, a los genios. Y eso, hermanos queridos, no está permitido por parte del Señor. Porque lo que más uno debe pedirle al Señor entendimiento y comprensión para discernir si el mensaje que está recibiendo esta persona es de parte del Señor o no. ¿Y qué compromiso tenemos nosotros los líderes? De saber discernir, o algún hermano, alguna hermana que esté capacitado con don de comprensión y diga esto no es de parte de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos esa lucha. Y que cada día nosotros tenemos que estar vigilantes porque habrán señales, presagios en Israel de parte del Señor, son los buenos. Pero ¿qué nos dice? Claramente, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder. ¿No consultará el pueblo a Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es consultar al Señor primero. Antes de aceptar una profecía, uno tiene que rendirse al Señor y pedirle que Dios nos ayude. Y qué pena es que mucha gente todavía está sumisa en las tinieblas, todavía está sumisa ahí jugando con el evangelio, jugando con las cosas ahí que no se debe, es totalmente prohibido de parte del Señor. Así es que por favor, si usted consulta el horóscopo, deséchelo de una sola vez. Pídale al Señor que le dé la fuerza y la fortaleza para desecharlo en el nombre de Cristo Jesús. Y no cometa pecado. Si lo ha hecho, pídale perdón al Señor. Y ya déjese de consultar a estas personas que le echan la carta, que hay en ocasiones también les dicen, ven, te leo la mano y así. Todas esas cosas son prohibidas de parte del Señor. Y claro, debemos pedirle al Señor que nos dé comprensión para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Porque recuerde que el Señor ya nos dio autoridad sobre los espíritus malignos. Y me gustaría que usted anote lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10, versículo 17, dice aquí. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de honrar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Qué lindo es saber y entender claramente lo que nos está diciendo la palabra. Y hay gente que está completamente errados, como solo Jesús. Mire aquí, es con este versículo tan tremendo, nosotros podemos decirles a ver qué es lo que dice la palabra. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven y los que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que os oís y no lo oyeron. Así es que Dios nos dio completa autoridad de dominio. ¿Para qué? Para estar llenos de sabiduría, de entendimiento, de autoridad sobre los espíritus malignos, y llenos de fe y llenos de sabiduría y de revelación también. En el libro de Efesios este es un pasaje bien lindo que usted también debería subrayarlo. En el libro de Efesios, capítulo número 1, dice la palabra de Dios, versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es que, como usted puede notar, el Señor ya nos capacitó con ese espíritu de sabiduría, de entendimiento. Y qué lindo es esto, hermano. Dice que Él tiene toda autoridad, dominio. Dice: Él fue puesto sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros que debemos que decirle desde ya: Señor, te agradezco por la sabiduría y la revelación que me has dado. Qué fácil es ahora, hermanos queridos, tomar la palabra del Señor y leerla, y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a interpretarla, que le ayude a entender lo que está diciendo. Dios quiere que le conozcamos cada día más. En su perfecta voluntad está eso, para que le conozcamos, para rendirnos más hacia Él y para poder también enseñar a otras personas. Dios nos da sabiduría y conocimiento. Hay que pedirle. Cuando usted era niño y recibía un regalo, le indicaban que tenía que dar gracias a la persona que se le había dado. Los dones de comprensión que el Espíritu Santo nos da nos debe mover a alabar a Dios y darle las gracias por su don inefable. Desde ya le pido que usted le adore, le alabe, le bendiga y le agradezca, porque le ha llenado de entendimiento y de sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te agradezco una vez más por tu inmenso amor y tu misericordia.
Gracias porque nos das, Señor, entendimiento, sabiduría, comprensión. Gracias, Papito del cielo, porque te podemos entender cuál es tu voluntad y sabemos si hacemos las cosas conforme a tu voluntad, tenemos las cosas que te hayamos pedido. Sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, dándoles entendimiento para que puedan vivir de una manera adecuada, sirviéndote y dando un testimonio real del cambio de sus vidas. Te daremos siempre toda la gloria que te corresponde y la alabanza que te mereces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, úselo este don que Dios le ha dado para la gloria y honra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.